Bueno, aquí tenemos la guía de remisión de la impresora HP Wireless 410. Ahora procederemos a retirar el contenido de la caja. Lo primero que nos recibe son los manuales de instrucción, el disco de instalación, una guía rápida que nos ayudará a armar la impresora y documentos adicionales como la garantía y otras cosas más. Algo más que encontramos en esta caja son los cartuchos, que en realidad pensé que en este modelo no los iba a traer y pensaba que era directamente el tanque de tinta. Aquí tenemos el cable de comunicación entre el computador y la impresora. También tenemos el cable de poder con la fuente de energía para la impresora, la tinta de color amarilla, magenta, cian y el color negro. Es la única que se diferencia, en vez de ser GT52 es GT51. Una vez que hayamos sacado todo el contenido de la caja, procederemos a retirar la impresora para poder quitarle todas estas cintas de seguridad. En esta parte del video voy a acelerar para que no sea tan aburrido y poder explicarle algunas cosas más adelante. Aquí quiero mencionar algo importante. Intentando retirar esta cinta que está en la parte superior, correcto, me percaté que hay una caja de cartón pequeña que está sirviendo como amortiguador en el momento de traslado. Luego podemos bajar la tapa que protege a los portacartuchos y quitarle la otra caja interior que también sirve como amortiguador. Muy bien, aquí tenemos también algo muy parecido a una guía rápida que nos va a permitir colocar los cartuchos que van a ser llenados con el tanque que tenemos aquí, ya que los cartuchos permanecerán constantemente en su lugar. Ahora llenaremos con cada botella cada uno de los espacios que tiene el tanque y que están identificados color por color. Tenemos esta especie de pin que podrá permitirnos colocar de manera sencilla la botella y de esa manera evitar derramar en espacios no deseados. Cerramos la tapa del tanque después de haber terminado y ahora procederé a enseñarles cómo retirar el sticker de seguridad que tiene cada botella. Una vez retirada este sticker, vamos a poder volver a cerrar la botella, destapamos el tanque y procedemos a llenar con el contenido de la botella. Haremos lo mismo con cada una de las botellas, que sería el magenta y el amarillo. Luego continuaremos colocando el cable de poder en la impresora y toma corriente. Encenderemos la impresora, abriremos la primera tapa, haremos lo mismo con la tapa que cubre el portacartuchos. Esperaremos a que la impresora termine de posicionar el portacartuchos. Retiraremos el seguro de color naranja de la siguiente manera: primero haciendo hacia un lado, luego presionando el seguro de color azul y por último jalaremos hacia nuestro lado. Ahora pasaremos a retirar los cartuchos de su envoltorio. Vemos que aquí dentro tenemos
una especie de cartón recubriendo el cartucho. Tenemos este seguro de color naranja que dice jalar. Haremos eso y también retiraremos esta cinta que cubre el contacto del cartucho y que también está protegiendo el cabezal. Colocaremos cuidadosamente el cartucho dentro del portacartuchos. Presionaremos ligeramente, no tan despacio porque tiene un resorte. Haremos lo mismo con el cartucho de color negro. En esta parte quiero mostrarles que hay una especie de guía, la que nos va a permitir colocar de una manera más sencilla el cartucho. Bajaremos esta tapa, que a la vez es un seguro de color azul, que permitirá alimentar desde el tanque hacia los cartuchos. Procederemos a cerrar cada una de las tapas. Presionaremos este botón que tiene el dibujo de una hoja 4 con una flecha hacia abajo hasta que cambie de la letra P a la letra A en la pantalla LED. Una vez que terminemos de hacer esto, se imprimirá una hoja que nos servirá de guía para el escáner. Colocaremos esta hoja dentro del escáner guiándonos de esta señal. Luego procederemos a presionar el botón de copia a color hasta que nos salga esa hoja. Ahora colocaremos el cable de comunicación en la impresora. Lo dejaremos conectado porque primero vamos a meter el disco que contiene el software y el driver para la impresora. Nos dirigiremos hacia este equipo y luego a la unidad de CD o DVD. Nos aparecerá una ventana emergente y a esto le daremos sí para poder continuar. Daremos clic en prefiero configurar usando el CD. Luego que cargue le daremos clic en continuar. Le daremos clic en personalizar. Deseleccionaremos esas dos opciones. Le daremos clic en siguiente. Daremos clic en acepto las condiciones y luego en siguiente. Esperaremos a que termine el proceso el instalador. Seleccionaremos la opción de conexión inalámbrica y le daremos clic en siguiente. Esperaremos a que termine de comprobar la red, que por cierto la laptop tiene que estar conectada a la misma red. Luego le daremos clic en no, ayúdame a configurar los ajustes inalámbricos manualmente. Nos está pidiendo conectar el cable de comunicación con la laptop. Luego esperaremos a que termine de cargar y nos dará este mensaje. Le daremos clic a sí, permito y siguiente. Luego sí y continuar. Esperamos a que termine de cargar todo este proceso. Luego le daremos clic en siguiente. Le daremos clic en habilite la protección de cartuchos. Luego escogeremos el uso de dominio privado. Seleccionaremos el país en el que estamos y el lenguaje. Luego clic en siguiente. Esperaremos a que termine este proceso. Eso será todo. Ya habremos terminado de instalar el software y driver de la impresora. Automáticamente se imprimirá esta hoja. Nos figurará una pantalla como esta en la que nos pedirá registrar el producto.
Realizaremos una impresión de prueba. Iremos a propiedades, papel y calidad, escogeremos la opción de A4, aceptaremos e imprimir. Iremos al utilitario y desde aquí también seleccionaremos el tamaño de papel A4. Le daremos clic en imprimir. Aquí quiero mostrarles la diferencia entre la primera impresión y la impresión final. Como pueden ver, en estos bordes hay una desalineación, puesto que la impresora estaba configurada en tamaño carta. A pesar de que en el Word lo configuramos en A4, teníamos que hacer la configuración en el utilitario de la impresora.